visto la vez pasada, así que les agradezco mucho porque fueron el único curso del que recibí todas las guías, así que de verdad mis felicitaciones para ustedes, me gusta mucho su sentido de responsabilidad y aparte que me gusta eso como de que estén harto preguntándome y todo, creo que eso se valora harto, así que se los agradezco. Y ahora, en cuanto a la guía, Gracias. de nada, querido. Y ahora en cuanto a la guía, hice una guía muy sencilla, ¿ya? La idea es que esta guía, al igual que bueno, la otra tampoco fue complicada, de hecho le fue súper bien, pero la idea de esta guía es avanzar un poquito en lo que, tratar de no quedar tan atrasado en realidad con el contenido, y básicamente se trata sobre lo que es lo rural y lo urbano, ¿ya? En las clases ya habíamos alcanzado a hablar sobre lo urbano, hablamos sobre el paisaje urbano, las funciones urbanas y todo eso, que yo sé que probablemente ya los dejé medio lateados, pese a que no vimos nada, pero ahora es como hacer un poquito el contraste entre estos dos mundos, que es como lo urbano, ¿cierto? Que ya lo conocemos un poco más, y lo rural. Eh, entonces, en este Power, básicamente yo les hago un resumen de lo que está en la guía, ¿ya? Espero que ya la hayan podido ver. Si es que no, alguien todavía no tiene acceso a ella, hágamelo saber, por favor, para poder mandársela o algo si es que tiene algún problema. Eh, yo les hago como un resumen chiquitito de lo que entra en la guía y ayudarlos un poquito a resolverla, ¿ya? Eso es. Entonces, en la página número uno, perdón, oye, en la página número uno de la guía van a encontrar lo que es el espacio rural. Y en resumen, de lo que se trata el espacio rural, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos una noción más o menos de lo que se trata lo rural, que es un espacio súper multifuncional. O sea, si bien como que pensamos lo rural como este espacio como verde, como asociado como a la agricultura, lo rural actualmente ya no simplemente se trata de eso, sino que ahora también lo rural es un bien de consumo. De hecho, no sé si alguno de ustedes vive en alguna comuna rural de Santiago, que son poquitas todavía, pero hay. Eh, pero como que ahora se está como escapando un poco de esto como urbano, como que la gente se va a vivir a Lampa, se va a Curacaví, o no sé, como a lugares como más rurales, por lo mismo, porque lo rural involucra como otro ritmo de vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las imágenes que ahí aparecen, vemos a este caballero, ¿cierto? Como haciendo trabajo de agricultura, está como sembrando, ¿cierto? Vemos en la segunda imagen como esta cosa, como una especie de ciudad que tiene una arquitectura súper particular, ¿cierto? Una fisionomía distinta, las ciudades rurales se articulan de manera distinta, conviven de manera distinta, de hecho, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir al campo, tiene familia en el campo o algo por el estilo, pero es muy común que en el campo o en la parte rural, ¿cierto? Como que todos se conocen, todos se saludan, la gente es más amable, como que tiene otra forma, y es porque las relaciones son distintas. Y tiene mucha relación también esto con cómo convivimos, ¿cierto? En lo urbano, en la parte ya más de la ciudad, es distinto, o sea, somos tantos que no nos alcanzamos a conocer todo. En la parte rurales, probablemente sí, ¿cierto? Entonces, lo rural se relaciona con eso, con esta parte que está ligado todavía como con el poco desarrollo industrial, por decirlo de alguna manera, eh, con la parte más verde, por decirlo de alguna manera, que nos queda todavía en el mundo, y cada vez menos. O sea, lo rural lamentablemente cada vez se reduce más porque estamos creciendo tanto a nivel poblacional que tenemos poco espacio para vivir y todos nos vamos concentrando donde están las oportunidades, que es el urbano. Entonces, ¿qué van a encontrar en la guía? Básicamente que el medio rural tiene dos tipos de espacios. Tiene un espacio que es explotado, que es en donde se desarrollan las tareas, ¿cierto? Donde, por ejemplo, yo lo destino a la agricultura, o el espacio que yo destino a la ganadería, o no sé, como espacio que está intervenido, por decirlo de alguna manera. Y también tenemos un espacio rural que es natural, que básicamente es espacio que no ha sido intervenido o tocado por el hombre, que todavía sigue siendo virgen en ese sentido. Si, por ejemplo, en esta imagen que está atrás de la información, hay una plantación de té, ¿cierto? Y ese en ese caso sería un espacio rural explotado. Porque si bien es rural, está todo verde, de hecho tenemos como varios tonos de verde ahí, pero está destinado para la agricultura. Es un espacio de siembra. O sea,
ahí hay como dos elementos que podemos ya contrastar. Y además, tenemos tres tipos de hábitats rurales. Tenemos un hábitat disperso, que es cuando finalmente la población no vive toda como juntita, sino que está como repartida por todo el territorio rural. Tenemos un hábitat concentrado, que es cuando están como todas las casas juntas, ¿cierto? Y hacia afuera tenemos como, no sé, espacio virgen, por decirlo de alguna manera. Y también tenemos un hábitat intercalar, que es cuando tenemos espacios como naturales, tenemos espacios explotados, y tenemos casas por acá, casas por allá, como que está como todo repartido, por decirlo de alguna manera. O sea, lo rural no es tan, o sea, se puede clasificar, eso es a lo que quiero llegar. Se puede clasificar de acuerdo al espacio, qué tan intervenido está por el hombre, y también de acuerdo al hábitat, que quiere decir que qué tan juntitas están las casas o la parte residencial dentro del medio rural. Entonces, por ejemplo, aquí si alguien tiene el micrófono activado, por favor, se lo agradezco porque me siento un poco sola como hablando y que nadie me responda. Pero la imagen uno, la que estoy moviendo con el mouse, donde está como estas casitas en esta parte del medio, ¿cierto? Es como una villa media medieval, por lo que pareciera. Y luego, hacia el final de la imagen, tenemos como lo que parece ser como siembra, ¿cierto? Como espacio de agricultura. Aquí también tenemos un espacio como destinado para lo mismo. ¿Qué tipo de hábitat que está ahí abajo? ¿Qué tipo de hábitat será? ¿Será disperso, será concentrado o será intercalar? La imagen de acá. Si vemos que las casas están aquí y que acá y acá abajo tenemos espacio como para la agricultura. ¿Qué tipo de hábitat será? Concentrado. Intercalar. No, pues, ¿sí? Concentrado. No sé. Es un hábitat, no sé quién lo habrá dicho, pero se lo agradezco. Es un hábitat concentrado, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que es concentrado? Porque las casas están en ese espacio, ¿cierto? Todo junto. Exacto, están todas juntitas en la parte del medio, y la otra parte verde, por decirlo así, que vemos es simplemente espacio virgen o espacio de agricultura, pero no vemos casas. Entonces, eso sería un espacio concentrado. Ahora, la imagen que está al medio, ¿qué tipo de hábitat sería? ¿Disperso, concentrado o intercalar? Disperso. Disperso. Exacto, se ve súper claro, ¿cierto? Tenemos como terrenos de agricultura y una casa por cada terreno como que está como con siembra, vemos una casita y un terreno. Eso es disperso. Y de hecho, hacia el final de la imagen vemos que es como una ciudad ya más urbana, ¿cierto? Que eso está como en las afueras de la ciudad. Y esta última imagen que se ve ultra pixeleada y horrible, ¿qué tipo de hábitat sería? Intercalada. Intercalar. Profe, yo tengo una pregunta porque no entendí esa la de intercalar. El intercalar es cuando no está, es como ni mucho ni poco, no sé si se entiende. No está todo concentrado como en uno, así como un espacio mega lleno de casas y luego vacío, y tampoco es que tenemos como una casa por allá y la otra por allá, ahí hay de todo. Así como, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver las flechitas de mi mouse, pero, por ejemplo, ahí tenemos casa, ahí hay un espacio, ahí hay otro espacio, aquí hay como unas casas bien juntas, está como todo mezclado. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. A eso se refiere, como que hay un poquito de todo por todos lados. Entonces, eso es lo importante respecto al medio rural, chiquillos. Lo clasificamos según espacio, está explotado o es natural, y de acuerdo al tipo de hábitat que sea, que puede ser intercalar, puede ser concentrado o puede ser disperso. Eso es, básicamente. Y ahora, en cuanto al medio urbano, es algo que ya hemos hablado antes, ¿cierto? No es nada muy nuevo. Pero básicamente lo que lo caracteriza es que tiene una alta cantidad de población. De hecho, puse ahí muy nostálgicamente una foto llena del Paseo Ahumada porque extraño ya caminar por ahí. El valor del suelo, ¿cierto? Vivir en una casa en el medio urbano es mucho más caro, ¿cierto? Y porque tiene funciones súper particulares que tienen relación con el servicio, o sea, como con que tenemos universidades, tenemos farmacias, tenemos médicos, tenemos como que está todo súper concentrado ahí. Y de hecho, ya lo habíamos hablado antes también, que ocurre mucho que gente de regiones o de sectores más rurales tiene que venirse a los espacios urbanos a vivir porque ahí están donde están los servicios, básicamente. De hecho, si alguien, no sé, tiene una enfermedad grave, por lo general, en el consultorio de su lugar, del lugar rural, no le pueden ofrecer mucho y lo tienen que trasladar
algún hospital más grande que está en el medio urbano. Y otra cosa que es bien importante es que el medio urbano tiene una infraestructura súper heterogénea. O sea, de hecho, no sé si alguien conocerá como muchas comunas de la región metropolitana, por ejemplo, pero tenemos regiones rurales, muy rurales, Curacaví, por ejemplo, Melipilla, y tenemos otras comunas que son una infraestructura así como estúpidamente grande, que está como básicamente hecha de edificios y de como, está como construida en altura. Por ejemplo, no sé, pues si pusiéramos en contraste la infraestructura visual de cómo vivimos en Recoleta, por ejemplo, el mismo colegio, y cómo es un colegio en Las Condes, es muy distinto, ¿cierto? Porque esa es la gracia, entre comillas, que tiene el urbano, que es súper heterogéneo, podemos encontrarnos de todo, y por lo general se caracteriza mucho la infraestructura en altura porque ya el suelo no alcanza para seguir construyendo sobre el suelo. Somos tantos, ¿cierto?, que tenemos que empezar a construir en edificios. Entonces, la imagen, la tercera imagen que está ahí, que de hecho es real, pero es de Brasil, en Brasilia, de hecho, se ve cómo esta pared básicamente divide lo que es una favela de lo que es otro tipo de casa, ¿cierto?, con ¿cómo se llama? Piscina, tenemos canchas, tenemos aquí como una especie de balcón con piscina, o sea, es muy heterogéneo, claramente, o sea, se ve ahí mucho la diferencia como social que hay entre otros. Y probablemente no se dé ese fenómeno que sí se da en el espacio rural, en donde los vecinos se conozcan. Ahí hay otra gran diferencia. Entonces, lo que estaba antes era el contenido de la guía. Solo es eso, ya no es nada más que eso, no debería ser complicado para ustedes. Y el primer ítem, en la primera actividad, en la guía, van a encontrarse con 3 imágenes y 3 tablitas que son iguales a las que están aquí en el Power, yo la pongo como ejemplo solamente, en donde tienen que, a partir de 2 imágenes, que son el mismo lugar, definirme el paisaje rural, las funciones, el espacio y el hábitat, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, las 2 imágenes que yo tengo aquí son del mismo lugar, es el mismo lugar. Si yo les dijera, por ejemplo, defíname el paisaje rural, ¿qué cosas podemos ver en esas imágenes que están ahí? ¿Qué domina acá? ¿Qué les llama la atención? Concentrado. Ya, es un hábitat concentrado. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Están todas las casas juntas. ¿Cómo sería el paisaje rural? Acuérdense de cómo se define el paisaje, que no se hace como, ay no, es súper bonito. Y lo subjetivo tiene que quedar afuera. Cosas que vemos visualmente. ¿Qué vemos ahí? Atrévanse, sin miedo. Los cerros, ¿no? Son Ya. cerros, ¿cierto? Están al lado de un montón de cerros. Súper bien. ¿Qué otra cosa Está tienen el ahí? mar. El mar, ¿cierto? Está al lado de agua, que eso también dice mucho de un paisaje rural. ¿Qué otra cosa predomina harto, sobre todo en la segunda imagen? Áreas verdes. Áreas verdes, ¿cierto? Tenemos una cantidad de árboles y colores verdes ahí súper bonito, súper distinto. Y en la primera imagen también llama la atención, ¿cierto? Que tenemos como esta especie de triangulito donde está la población y de ahí para afuera nada. Así como onda, cerros, 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 cerros y allá como verde. O sea, está claramente concentrado, como decía el Bastián, creo. Entonces, ¿qué función predominará en ese lugar? ¿Qué harán las personas que trabajan ahí? Agricultura. Algo, pero muy lejos. Pescadería. Agricultura, la pesca, ¿cierto? Ahí tenemos 2 elementos. La agricultura probablemente se desarrolla como en la parte de afuera, ¿cierto?, donde viven las personas. La pesca, tenemos todo este lago gigante para poder pescar, entonces probablemente también se desarrolle. Y eso es lo que hay que hacer básicamente, chiquillos. Analizar la imagen y tratar como de sacar elementos de la imagen. Ahora, aquí no me importa si no llegan al lugar que de verdad es. Este lugar que yo les puse acá como ejemplo es Chile Chico.
que es una comuna que está en la región de Aysén. No me importa si nos llegan así como, esto es Chile Chico, no, no importa. Pero ¿qué lugar ustedes creen que es? No, yo creo que en realidad el país es, no sé, Noruega. Y yo creo que es Noruega porque se ve que es un clima súper frío. Puede ser. O si no saben, no se atreven a decir como un país como en particular, atrévanse con un continente. Yo creo, no sé, yo creo que es Europa, es la parte norte de Europa porque, no sé, porque veo que hay vegetación, no sé qué cosa. Ahí ustedes me dan su argumento. No importa que no sepan con exactitud qué lugar es, pero sí me importa el por qué usted cree que ese es ese lugar. ¿Se entiende? Eso es. Y son 3 de estos ejercicios. Van a encontrarse con 3 lugares distintos, ¿ya? ¿Esta parte se entiende o hay alguna duda? Yo lo entendí. ¿Lo entendió? Estamos entonces. Ahora, la parte 2 de este ítem se van a encontrar con preguntas de reflexión. Y aquí obviamente lo que me importa es sus argumentos. Entonces, ustedes me pueden decir que sí o que no. Ahí eso depende de cada uno. Lo que me importa es el por qué. Entonces, la pregunta número 1, ¿es posible concebir el mundo sin la existencia del medio rural? Sí, profe, yo creo que sí, porque en realidad no sé, el campo eh, está súper atrasado, entonces nosotros tenemos que avanzar. No sé, usted me dará su argumento. O sí, no, en realidad, profe, sin el mundo rural no podemos vivir porque bla, bla, bla. El por qué es lo que me interesa, ¿ya? Y ¿de qué manera impacta la industrialización a las zonas rurales? Pensémoslo desde ahora también, como esta idea de que siempre como que estamos como mecanizando todo, como que siempre estamos como haciendo que la existencia del hombre sea cada vez menos imprescindible para trabajar. ¿Qué va a pasar en un momento en que de verdad, por ejemplo, como que el campo ya parezca no ser necesario? Piénsenlo desde ahí, ¿ya? Por eso es la reflexión lo que me interesa, más allá de lo que ustedes opinen como tal. Y eso es el ítem 1, ¿ya? Ahora, en el ítem 2 hablamos ya de lo que es lo urbano. Y me interesa que aquí lo pongan mucho desde lo experiencial, desde su propia experiencia como personas que vivimos en Santiago, ¿ya? Eh, Creo que igual sería interesante que estas preguntas en algún momento las puedan conversar con otro compañero del electivo, porque no sé si todos viven en las mismas comunas, me imagino que no, pero la idea es que, por ejemplo, no sé, alguien que haya llegado a Chile hace poco o alguien que haya vivido en varias comunas en el tiempo, o sea, como que puedan compartir un poco como su experiencia de lo que es vivir en una ciudad, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué creen ustedes que Santiago en particular y Chile son lugares tan demandados para vivir? De hecho, yo no sé si ustedes vieron el otro día, pero supuestamente se espera, se estima que el próximo año luego de esta pandemia y el coronavirus y toda la cuestión, va a llegar como 1 millón de migrantes a raíz de lo mismo, como que va a ser tan caótica la situación económica, sobre todo en otros países, que Chile va a ser un foco aún más grande de migración. Entonces, ¿por qué creen eso? ¿Por qué Chile tendrá eso, y en Santiago en particular? Esa es una pregunta. Y la pregunta número 2 es si el ritmo de vida que implica vivir en Santiago, ¿cierto?, compensa la calidad de vida que tenemos. O sea, ¿vale la pena vivir en Santiago o estar como en este medio que nos puede ofrecer de todo, ¿cierto? Tenemos hospitales, tenemos de todo, básicamente. Lo que necesitamos lo tenemos cerca. Pero ¿vale la pena tener la calidad de vida que tenemos por tener las cosas como a la mano? Entonces, eso es lo que me importa que respondan, ¿ya? Y de hecho yo aquí me fui, cuando estaba haciendo este power, me fui muy en la bola, tengo que admitirlo, y puse esa imagen precisamente porque yo no sé si ustedes cuando buscan imágenes o piensan así como una ciudad, típico que sale como esta imagen de una ciudad de noche, como con todas las luces encendidas y como con autos que casi no se ven porque están como muy rápidos. Yo creo que esa es una muy buena imagen de lo que es una ciudad, ¿cierto? Como la rapidez, como esto de que es súper, todo es como muy espontáneo, como que pasa muy rápido, ¿cierto? Como tiene que ver también con el consumo, ¿cierto? Nosotros en la ciudad consumimos mucho y como que somos muy poco conscientes del impacto que eso genera también. Entonces, quiero que por ahí vayan dando la vuelta a esa segunda pregunta, como piensen en su ritmo de vida y la forma en la que ustedes viven. O sea, como vale la pena tener estas cosas a la mano por la forma en la que estamos viviendo o no. Lo dejo aquí a su criterio. Cada uno tiene una opinión personal, ¿ya?
Entonces, eso es la parte del ítem 2. Y el último ítem, o la última parte del ítem 2, es un cuadro comparativo en donde ustedes lo que deben hacer es establecer las ventajas y las desventajas de vivir en la ciudad y en el campo, ¿ya? Obviamente creo que responder las ventajas y las desventajas del urbano es más simple porque nosotros vivimos en el medio urbano. Entonces lo rural quizás puede ser un poquito más complicado. Tienen que ser al menos 5 ventajas y 5 desventajas, ¿ya? Yo les puse aquí un ejemplo solamente como para que pudiéramos ir resolviéndolo. Si pensáramos, por ejemplo, en Recoleta, que es la comuna donde está nuestro colegio, ¿cierto? Y que está dentro del medio urbano, claramente, porque tenemos el metro al ladito. ¿Qué ventaja puede tener vivir en Recoleta, por ejemplo? Díganme 2 ventajas. ¿Está el metro? Está el metro. ¿Qué significa que esté el metro? ¿Qué me permite el metro a mí? ¿Cómo se llama? Transporte. Po. Medio de transporte, la rapidez, ¿cierto? Porque probablemente si yo me fuera caminando, me fuera en bici, me demoraría muchísimo más. Ahí tengo una ventaja. ¿Y qué otra ventaja puede tener vivir en Recoleta? Mayor acceso Está a todo cerca. Está la farmacia, está el banco. Está todo cerca. ¿Qué más? ¿Alguien me está hablando? Está el Líder Express, me están diciendo por aquí. Ya. Tengo servicio al ladito, ¿cierto? La Isidora creo que dijo algo, pero no la escuché. No, no he dicho nada. Ah, ya, perdón. Ha sido. Era la Cata. Ah, la Cata, chuta, perdón. O sea, si lo pensamos, ¿cierto? Primero, tenemos transporte al lado, ¿cierto? De hecho, pasa micro ahí en Avenida Recoleta, creo que pasa mucha micro. Tenemos el metro y además a la salida tenemos el Maicao, tenemos el banco, tenemos el súper, tenemos todo. Está todo a la mano. Pero si pensáramos en una desventaja, ¿qué puede ser una desventaja de vivir en Recoleta? Mayor contaminación. Mucha contaminación. De hecho, yo me acuerdo que una de las primeras clases que yo tuve, de hecho con ustedes la tuve, yo sentí un olor tan raro y después me explicaron que al ladito ahí, no sé en qué parte estará, hay como una empresa de plástico, no sé qué cuestión, y tenía así como todo como sofocado el olor. Claro, porque tenemos la parte industrial allá al ladito, entonces la contaminación es un gran problema. Y la contaminación acústica también, ¿cierto? ¿Qué otra desventaja puede tener vivir en Recoleta? Asaltan mucho. Asaltan mucho. La seguridad, ¿cierto? Es un tema. Entonces ahí ya tenemos básicamente 2 de las 5 que tenemos que responder. Eso es lo que hay que hacer. Se piensen, lo de lo urbano lo pueden pensar desde el lugar donde ustedes viven. Y lo rural, imaginarnos, ¿qué beneficio puede tener vivir en un espacio rural? A mí, por El ejemplo, aire es más limpio. el aire es más limpio, a mí me encanta el silencio, como esa tranquilidad, por ejemplo, que voy a andar como en bici tranquila, nadie te va a robar la bici, como cosas así. Entonces, eso es lo que hay que hacer, chiquillos. Es como básicamente completar un poquito el cuadro, imaginando las diferencias, los aspectos positivos y negativos de ambos espacios. Y eso es la guía, no es más que eso. Así que, de verdad, la hice pensando en que fuera algo simple, porque sé que es muy probable que esté muy colapsado con todo, y aparte cuarto medio es estresante y todo, entonces hay que ayudarlos también. Y nada, pues. ¿Queda alguna duda por ahí? ¿Algo que todavía no se entienda? ¿Alguien que necesite ayuda con algo? ¿O está todo claro? Todo claro, todo claro. Todo claro, profe. Ya, excelente. Entonces, voy a quedar atenta a cualquier pregunta. De verdad, mi mail siempre está disponible para lo que necesiten. Yo no tengo ningún problema con resolver preguntas. Por un tema de plazo, yo por lo general soy bien como ordenada con la devolución de las guías, me gusta como devolverlas rápido, pero por un tema de plazos del colegio yo no se las puedo devolver todavía, o sea, como que a mí me gustaría que me la enviaran, yo la reviso probablemente el mismo día, pero para que se queden tranquilos, yo siempre voy a acusar recibos, así como recibí tu trabajo, gracias, y si por alguna razón yo veo que hay una guía que esté muy mala, yo se la voy a hacer saber al tiro, o sea, si yo la reviso y veo que esto está muy malo, voy a decir, oye, revisa tu guía, tienes plazo hasta tal fecha para entregármela, pero hay que hacer modificación, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Así que eso, queridos. Voy a quedar atenta a cualquier cosita igual por si necesitan, me escriben un mail, ¿ya? Ujú. Ficha, profe. Ah,
Ya, nos hablamos entonces. Que tengan una muy, muy, muy buena semana. Da igual, profe. Abracitos. Vale, profe. Que estén bien. Chau, chau. ¡Qué hueco! Chao. Batihueco.